Oye, vamos a hablar de una cosa muy particular un momentito. Había una frase que pronunció William Randolph Hearst, que era, tú dame las fotos que yo te pongo la guerra. Se dice una frase que le habría dicho a uno de sus corresponsales en los inicios de la Guerra de Independencia de Cuba. Hearst es considerado el precursor del periodismo amarillista también, y en él se inspiró de hecho Orson Welles para construir el personaje protagonista de Ciudadano Kane. La corporación Hearst, como no podía ser de otra manera, también estuvo presente a través de sus noticieros en la Guerra Civil Española. De hecho, podemos escuchar un documento de septiembre del 36, ¿saben? The guns roar on in Spain. Government artillery desperately defends San Sebastian from the rebel advance on the coveted seaport. Todo esto se proyectaba en los cines antes de las películas, mucho antes de que la televisión absorbiera la atención de los estadounidenses. Años antes, por lo menos, se decía que entonces el americano medio iba al menos 2 veces al cine por semana y estaba informada con estas pequeñas secuencias de la guerra española, y son las únicas que existen. Y ahora, mucho tiempo después, ellos donaron en el 81 a la corporación Hearst, que todavía sigue abierta y de hecho tiene participación en algunas cadenas de Disney y en muchos periódicos americanos, pero en el 81 donaron esa colección de grabaciones, que era inmensa, a la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y desde 2016 el Instituto de Humanidades Packard está restaurando, está catalogando y está digitalizando esas grabaciones. Y resulta que en esas grabaciones ha aparecido buena parte de nuestra historia de aquella época, ¿no? Una de las personas que está realizando este trabajo es la historiadora española Silvia Ribelles, que nos saluda desde la costa oeste de Estados Unidos, desde Los Ángeles. Son 9 horas menos, así que te agradecemos mucho, Silvia, que hoy te acuestes muy tarde, porque supongo que no te has acostado todavía. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, buenos días para vosotros. Sí, no me he acostado todavía, pero no pasa nada, estoy encantada de estar aquí con vosotros. Oye, yo te imagino revisando esas grabaciones que están en celuloide, tenéis que digitalizarlas, luego tenéis que, supongo que mejorarlas con técnicas más modernas y con filtros, pero tú de repente ves, igual por primera vez, desde luego en décadas y décadas, y descubres cosas que nadie ha visto sobre cómo éramos, ¿no? Sí, es absolutamente apasionante. Yo a veces me pellizco porque es un trabajo, la verdad, muy interesante para un historiador. Y sí, son escenas, muchas de ellas son los descartes de esos noticieros. Los noticieros pueden ser más conocidos porque a veces se compartían con otras agencias. Y bueno, pues hay, en fin, algunos por ahí rodando por internet. Pero hay muchas escenas que eran descartes y que nunca habían salido a la luz. Y ahora han salido en esta página newsreels.net, al que invito a los radioyentes a visitar, y ver auténticas joyas, además de una calidad absolutamente impecable. Sí, porque estaba rodado en cine originalmente y está perfectamente digitalizado. Tengo que decir, Silvia, que una vez que entras en esa página web no puedes parar. O sea, ayer cualquier palabra que ponías te salían vídeos. Yo, por supuesto, puse tariffs aranceles y te salía ahí un vídeo de Lyndon Johnson firmando un acuerdo de libre comercio con Canadá. Pero claro, ponías Franco y te salían unos vídeos de vida cotidiana de la época, de niños pequeños por la calle levantando la mano, haciendo el saludo fascista, ¿no? Sí, es absolutamente increíble. Es una manera de mirar por un agujero a nuestros antepasados, ¿no? Ver cómo vivían, cómo se vestían, lo que hacían, en fin, no sé, es apasionante, es muy interesante para cualquiera, para un historiador y también para un ciudadano de a pie que, bueno, simplemente tenga un poco de curiosidad, ¿no? Por ver cómo éramos, cómo vivíamos hace casi 90 años. Sí. Claro, tu trabajo es como si fueras una detective histórica, ¿no? Investigar quiénes son las personas que aparecen en el vídeo y también localizar los lugares, ¿no? Efectivamente, mi trabajo es contextualizar un poco los vídeos, ¿no? Intentar adivinar, bueno, primero ordenarlos, catalogarlos, intentar localizarlos en el tiempo y en el espacio, porque estas películas vienen acompañadas por unas tarjetas que suelen ser, suelen tener una información muy sucinta, muy pequeña, muchas veces errónea, casi siempre incompleta. Y entonces, bueno, pues yo con la primera vez que veo un vídeo a veces lo miro y digo, Dios mío, ¿dónde habrán grabado esto?
pero de momento lo estoy encontrando todo y es increíble. Tiro mucho de prensa del momento, de Google Maps, por supuesto, de mapas antiguos, de blogs, de gente, ¿no? Que tiene interés por la historia de su localidad y que habla pues de ciertos acontecimientos y entonces me puedo enterar de cosas. En fin, hay muchas herramientas y es una labor de investigación interesantísima. Desde luego, estoy aprendiendo muchísimo. ¿Hay más material que glorifica al régimen golpista, digamos, o hay más material de la España republicana? No te sabría decir si es 50-50 o de cuál hay más, pero lo interesante de esta colección es que hay de los dos. Porque, por ejemplo, uno mira las fotografías de Capa o de Chim y son solamente de un bando, ¿no? Pero aquí hay de los dos bandos. Aquí hay del bando republicano y del bando nacional. Entonces, Hearst, además de tener sus propios camarógrafos, ¿no? Que enviaba a España, también se compraba, era muy normal, comprar metraje a otras agencias. Entonces, hay metraje que se compraba, por ejemplo, a la agencia rusa en América que se llamaba Kino, pues que tiene, pues es muy propagandística hacia el lado de la República. También compraban a Luce, que es italiana, todo lo contrario, ¿no? También a AUF, a Generalité, a Eclair Journal. Hay, en fin, mucho metraje de otras agencias, ¿no? A Paramount también. No te sabría decir cuál tiene más, pero bueno, hay de las dos y es lo que hace tan interesante esta colección, que puedes ver cómo era la España de los dos bandos. ¿Será? Hola Silvia. Hola. Enhorabuena por el trabajo, es fascinante, ¿no? Lo que podemos ver allí y cómo está con los títulos para buscar, está realmente interesante. Como española, tu trabajo ha cambiado tu percepción de la guerra civil. ¿Has aprendido cosas de los españoles? No, bueno, miro la guerra con otros ojos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, veo, yo qué sé, un bombardeo sobre Oviedo, un bombardeo sobre Madrid, y ves cómo está la ciudad completamente arrasada. Y bueno, luego te paseas por las calles de Madrid y por las calles de Oviedo, ¿no? Que ahora están tan limpias y tan recogidas y todo tan bonito, ¿no? O de Barcelona, de Valencia. Y dices, bueno, pues hay esperanza, ¿no? O sea, tuvimos esta guerra hace 80 años, hemos logrado llegar a este momento de bonanza económica, política, ¿no? Hemos conseguido llegar a una democracia. En fin, en ese sentido me siento orgullosa de ser española, ¿no? De decir, bueno, pues hemos tenido una guerra civil donde nos matábamos unos entre otros y bueno, ahora hemos llegado gracias a Dios, a esta transición democrática y a este régimen democrático del que podemos disfrutar ahora y esa es, no sé, esa es mi percepción. Ahora cuando veo la guerra de Ucrania pienso, Dios mío, ojalá esta gente pueda salir de ahí también, ¿no? Igual que salimos los españoles, o lo que está ocurriendo en Gaza, o los vídeos que se pueden ver de la Segunda Guerra Mundial también, que son tremendos, ¿no? De esa Europa completamente arrasada. Y bueno, pues ahora estamos unidos, ¿no? Entonces, mi percepción a la hora de mirar esos vídeos es esa, ¿no? De esperanza. ¿Te asombra? ¿Has encontrado, Silvia, algo que te asombre el nivel de violencia de aquella guerra o incluso de odio entre gente que se llevaba bien unos años antes? Sí, pues mira, un vídeo que apareció ahora hace poco, bueno, no que apareció, sino que pedí que lo digitalizasen porque lo encontré, que es de los últimos Sanfermines que se celebraron en el año 36. El vídeo está grabado el 10 de julio de 1936. Y está la gente por Pamplona disfrutando de la fiesta, bailando, las charangas, ¿no? La plaza de toros, los mozos corriendo delante de los toros, en fin, ¿no? La fiesta. Y decir, madre mía, pensar que una semana más tarde nos estábamos matando entre nosotros, ¿no? ¡Qué horror! Y entonces dices, bueno, qué importante es llevarnos bien entre nosotros, ¿no? Qué importante es que los políticos sean atemperados en sus discursos en las cortes y que los periodistas, ¿no? Esa labor que tenéis tan importante de informar,
que bueno, pues que también de alguna manera no os polaricéis, o no polaricéis a la población, a los que os leemos, ¿no? Es importantísimo, porque yo creo que eso fue uno de las problemas, los grandes problemas que tuvo esa España, ¿no? Después de las elecciones de febrero del 36, esa polarización tan brutal que hubo y que terminó en un levantamiento militar y en una guerra civil. Íñigo. Hola, Silvia. Hola. La verdad, bueno, yo también te felicito por el trabajo y como decía Javier, uno no puede dejar de ir enganchando como si fuera una serie de capítulo en capítulo, porque vas viendo cosas, pero sobre todo tiene las dos vertientes, ¿no? Porque por un lado, históricamente es valiosísimo, ¿no? Como documento, pero al mismo tiempo es muy emocionante, porque ves una normalidad a veces y unas escenas dices, bueno, esos de ahí somos nosotros, éramos nosotros, ¿no? Son nuestros abuelos, nuestros familiares, y les ves huyendo con un colchón bajo el brazo o con una bolsa pasando el río Bidasoa a la frontera, huyendo como refugiados, ¿no? Refugiados, nuestros vecinos que eran refugiados al día siguiente, o los niños comiendo pan, ¿no? Es muy emotivo. Imagino que tú viendo estos vídeos alguna vez te habrán saltado las lágrimas, porque es que sí. encogen el alma, ¿no? ¿Recuerdas ocasiones? Sí, ¿Recuerdas alguna escena que te ha afectado? Pues mira, los bombardeos, la evacuación de Bilbao, esas madres despidiéndose de los hijos, ¿no? Esa evacuación de los niños que se llevaron a Inglaterra, pues no sé, para quitarlos del peligro, ¿no? Llevarlos lo más lejos posible de la guerra. Y esos hermanos que van los dos solitos de la mano, ¿no? A lo mejor que no pueden tener más de 5 y 6 años. Y esa madre que se despide de ellos y dices, por favor, pero que es que qué dolor, ¿no? Dejar, o sea, ir a tus hijos a subirse en un barco, a ir que no sabes si van a estar perdidos, si van a tener frío, si van a pasar hambre, ¿no? Eso me pareció durísimo. Y luego, por supuesto, las escenas de los bombardeos, ¿no? Cuando la gente está intentando buscar a gente entre los escombros, que hay muchas escenas de esas. No sé, es tremendo. Las escenas de la gente caminando, los niños, ¿no? Descalzos. Son niños refugiados caminando por las carreteras de Toledo, me acuerdo, ¿no? Hay una escena especial que una familia subidos en sus burros con sus enseres, ¿no? Intentando llegar a Madrid. Y es durísimo, la verdad. Es durísimo verlo. Y sí, que se me han saltado las lágrimas y hay algunas escenas que simplemente no las puedo ver. O sea, simplemente me las paso y digo, bueno, esto ya sé de qué va. Las voy a pasar. Ya sé que cuando llego a tal segundo, a tal minuto, ¿no? Ya se ha acabado el horror, ¿no? Pero sí. ¿Por qué no se ponen más estas imágenes en la televisión pública, por ejemplo? Eso es asombroso en España, que apenas hay documentales. Hombre, se hacen, pero yo vivo en Italia y aquí hay muchísimo, bueno, por la noche, sí, muchas veces cada semana pues hay documentales de la Segunda Guerra Mundial, del fascismo, de la resistencia, de esto, de lo otro, bueno, el pasado, ¿no? Que es nuestro pasado. Uh-huh. En España, bueno, ya hemos hablado de esto 1000 veces, pero hay una especie de deseo de no mirar atrás que es necesario, con todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Uno ve esto y lo primero que quieres es salir a la calle y abrazar a tus vecinos, ¿no? O sea, nos haría falta, ¿no? Sí, no, sí, yo creo que sí, que es muy, muy importante, sobre todo eso, verlo y decir, no volver a esa guerra, no volver a ese horror, no volver a ese enfrentamiento entre personas por una idea política que en realidad no te lleva a nada, que no te va a solucionar nada, no sé, es muy duro de ver a veces, ¿no? Pero bueno, son escenas históricas, es parte de nuestra historia, es parte de lo que ocurrió en España y, como dices, hay que conocerlo, hay que saberlo, no podemos borrar la historia, eso está clarísimo. Silvia, me uno a las felicitaciones de mis compañeros por tu trabajo. Y bueno, uniendo un poquito a la pregunta de Íñigo, ¿no? Que decir, como historiadora entiendo que la divulgación también forma parte de vuestro trabajo. No sé hasta qué punto todo ese material puede llegar también aquí, sobre todo pensando en los jóvenes, ¿no? Que es verdad que al final, cuanto más se conozca la historia, pues pensamos que el futuro puede ser mejor y transmitiendo ese mensaje de esperanza de que hablas en un momento en el que hay otros conflictos, ¿no? Entonces no sé si desde
donde estás trabajando, ¿hay algún tipo de, no sé, de colaboración, de convenio? O sea, ¿cómo ese material puede llegar a España? Sí, ese material está perfectamente asequible, o sea, está abierto, es gratis, se puede utilizar. Cualquier profesor puede proyectarlo en su clase, no necesita un permiso especial de ningún tipo. Y un profesor puede utilizar cualquier vídeo, montar una clase alrededor de pues eso, yo qué sé, del el asalto al Alcázar o un bombardeo sobre Barcelona o yo qué sé, la entrada de las tropas nacionales en Oviedo, lo que sea. O sea, que también gratuitamente. Claro, es también divulgarlo nosotros, ¿no? Para que llegue a más gente. No, es importantísimo. Sí. El otro día hicimos una presentación en la fundación de CIGIA 28, en el Centro Cívico en Madrid, en colaboración con GEFREMA, y no vino ningún joven. Y era lo habíamos preparado precisamente para los jóvenes, para divulgar esa historia de España entre los jóvenes que muchas veces no conocen, no saben nada de la guerra civil. Y es una manera de llegar a ellos por los ojos, no por las pantallas, porque ahora que están todo el día ahí con el flequillo metido en las pantallas, ¿no? Parece, y dices, bueno, pues tal vez sea una manera de llegar a ellos, ¿no? Mostrarles estos vídeos tan claros, de tantísima calidad, ¿no? No vino ningún joven. Y ellos se pasaron por las escuelas, las escuelas de los alrededores, para intentar reclutar a chavaletes, ¿no? Que si quisieran venir allá. Se hizo a las 6 de la tarde, que fuese una hora un poco más asequible para ellos, y no vino nadie. Y en ese sentido te da pena, porque dices también, qué pena que los profesores no animen a los chicos, o que cómo llegamos a ellos, ¿no? Yeah. Pero bueno, yo creo que animo a los profesores de historia que se metan en la página web y lo pueden, o sea, las pueden utilizar sin ningún tipo de traba, o sea, cualquiera los puede mirar. Puedes compartirlos en tu página de Instagram si quieres, encuentras un clip de tu pueblo o de tu ciudad o algo que te interese, lo que sea. Lo puedes, no hay ningún problema, no hay trabas. Lo único es si lo vas a utilizar para, con fines lucrativos, entonces ya sí, es mejor ponerse en contacto con la dirección que aparece en la página web y preguntar, ¿no? Pero en principio, están digitalizadas para eso, para que la gente tenga acceso a ellas y las pueda mirar y pueda aprender de ellas. Y esa fue la intención de la persona que está a cargo del dueño de la fundación, ¿no? Claro. Mathieu. Sí, una pregunta de fondo, porque las imágenes las hay que se difundieron en esos cines, en esos pequeños noticieros que había antes de proyectar una película, y las hay que son totalmente inéditas porque se descartaron. Ajá. Porque hay un stock de imágenes y hay que hacer una selección, ¿no? Para preparar las noticias también en aquella época, ¿no? Esas a lo mejor tienen ese plus que tú te conectas a la web y te sientes casi un aventurero, que eres de los primeros en verlas, ¿no? No sé si las que no se emitieron tienen un cariz más social, sociológico, y a partir de ahí, de las no proyectadas, se podría pues hacer un documental sobre la España social, o sea, una historia social de España de los años 30 y posteriores. Sí, se puede hacer un documental de lo que uno quiera. O sea, quiero decir, puedo hacer un documental sobre cómo vestía la gente, lo que comían, cómo eran las ciudades, la arquitectura, los tranvías, los coches, la infancia. Hay 1000 temas, y es lo que dices, ¿no? O sea, ya no son los personajes de siempre, Franco, los generales, o el general Miaja, que también aparece, es que hay muchísimas escenas de gente normal, mujeres lavando en un lavadero, mujeres recogiendo la aceituna, hombres arando el campo, mujeres atendiendo a los niños en la puerta de sus casas, ¿no? Mientras están tejiendo y, en fin, los cerdos ahí hocicando alrededor, ¿no? Entonces es un retrato social de la España de los años 30, de cómo vivía la gente, la España rural, la España urbana. Tú cuando ves una escena dices, ya está, estos son refugiados, son campesinos, los ves en la forma de vestir, que puede ser, por ejemplo, un ejercicio muy interesante para los chicos, ¿no? Decirles, vamos a ver una serie de escenas, a ver si sois capaces de diferenciar la persona que vive en la ciudad de la persona que vive en el campo, que parece una tontería, pero los chicos no se paran a pensar en eso, ¿no? Cómo van vestidos, las mujeres, pues a lo mejor que tienen la piel más estropeada,
vida más curtida, ¿no? Se cuidan menos en ese sentido, porque bueno, la vida en el campo, en la España rural, era mucho más dura que en una ciudad, yo qué sé. Hay tantos aspectos desde los cuales mirar la guerra gracias a estas películas, que es prácticamente una fuente inagotable. Y, en fin, yo desde aquí quiero hacer una mención especial al equipo técnico, gracias a los cuales se pueden ver estas escenas, porque están haciendo un trabajo verdaderamente admirable, ¿no? Porque es un trabajo muy tedioso. Primero tienes que mirar esas películas a mano, después pasarlas por el escáner, después pasarlas por un programa que mejore aquello, y quieren que sea perfecto. Y lo es, sí. Y solamente la versión perfecta. Entonces, sí, ellos también se merecen un aplauso. Desde luego, yo desde aquí, esto que acabas de decir tú, lo suscribo. Ojalá esta entrevista sirva para que por lo menos un profesor que lo haya escuchado decida montar algún tipo de taller con sus alumnos, con alguna imagen de esas que habéis recuperado. Silvia, es lo que decíamos antes, es como cuando de repente ves una foto de la calle en la que vives de hace 60 años y es muy atractiva porque te pones a ver cómo está, pero es que aquí la foto no es solamente de la calle, es también una foto de nosotros. Silvia Ribelles, que es doctora en Historia por la Universidad de Extremadura, desde hace un par de años, como decimos, se dedica con el Instituto de Humanidades Packard a contextualizar el material grabado por la Corporación Hearst durante la Guerra Civil Española. Nos ha atendido desde Santa Mónica, en las afueras de Los Ángeles, y ese material está disponible para cualquiera que quiera ahora mismo buscar un vídeo de su calle o de su pueblo en esa época, como decías tú, en la web newsreels.net, newsreels.net, y es por supuesto gratuito y fascinante. Silvia, mil gracias por contarlo con tanta pasión. Enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias a vosotros. Y sigue catalogando lo más rápido posible. Sí, a ver si sacamos la página. Estamos trabajando en una página exclusiva de la Guerra Civil y a ver si lo hacemos pronto. Pero muchísimas gracias por la invitación y por darnos voz y por darnos a conocer. Muchas gracias, de verdad. Un beso fuerte. Y, adiós.